Calabozos y Dragones. Ok, Isma, ¿tú conoces al siguiente personaje que te voy a mencionar? Se llama Leonid Volkov. ¿Lo conoces? No, creo que no. Ok. Leonid Volkov era uno de los consejeros más cercanos y tal vez de los amigos más íntimos de Alexei Navalny, Ok, el opositor de Vladimir Putin, que como sabemos pues murió hace no mucho en una prisión en Rusia, después de haber sido, según Alemania, según confirmado por médicos alemanes, después de haber sido pues envenenado por algún agente de la KGB. Esta persona, Leonid Volkov, fue hace como 4 días, iba saliendo de su casa a las 10 de la noche, un martes, y mientras salía, pues se acercó a él una persona en su garage, abrió la puerta, lo sacó del coche y lo empezó a martillar por todo su cuerpo. Básicamente lo dañó, o sea, se lo madreó. Eh, Además de eso, pues también le aventó gas pimienta y pues lo dejó ahí, sangrando y todo. Y Volkov pues sobrevivió a este ataque a martillazos y él vive en Lituania. Llamó obviamente a la policía y por la característica de este personaje, la característica política, pues Lituania mandó a su agencia de inteligencia un par de agentes y rastrearon esto a Vladimir Putin. O sea, parece ser que esto fue un ataque coordinado, obviamente desde el Kremlin, a través de su agencia de inteligencia, que es la KGB, y pues esta agencia de inteligencia lituana se puso en contacto con la de España, porque por ahí en España pasó algo similar hace unos años, en 2018. Pero ese sí fue un asesinato consumado de Sergei Narishkin. Eh, y pues estas dos agencias pues sí indagan en que Rusia está otra vez volviendo a este sistema de espionaje muy similar al de los 50 durante la Guerra Fría, en el cual pues para promover sus intereses y su defensa, pues ya no solo se basan en la fuerza bruta, digamos, sino también en este tipo de ataques más especiales, más precisos. Y pues digo, ¿tú qué dirías? O sea, yo digo que nunca dejaron de tener este aparato de espionaje robusto, porque pues ni modo que hayan empezado la guerra en Ucrania sin eso antes. Eh, pero pues no sé, o sea, yo creo que va a ser algo que vamos a seguir viendo mientras siga existiendo el actual gobierno en Rusia, sea bueno o malo, eso no sabemos, no nos vamos a ponernos de moralistas, pero mientras siga el gobierno actual, pues van a haber este tipo de incursiones, yo diría. sí, yo creo que al final, pues cualquier gobierno ejerce, bueno, cualquier gobierno y poder fáctico, poder consolidado de forma visible o invisible, pues finalmente parte de sus intereses es también manejar una narrativa, ¿no? Y si hay algún personaje que tenga suficiente peso político, incluso algún tipo de conocimiento legal que pueda ser de afectación directa para los intereses, en este caso de Rusia, específicamente de Vladimir Putin, porque pues recordemos que se llevaron a cabo elecciones en donde otra vez fue electo y en donde esta persona que justamente fue asesinada, que estaba en la prisión rusa hace un mes y medio, 2 meses, pues era su único contendiente real, ¿no? Como un rival político que probablemente hubiera consolidado cierta parte de esta población insatisfecha con Putin, más contestataria y así. Y pues bueno, pues fue eliminado, ¿no? Obviamente está la narrativa oficial que puede dar el gobierno ruso con todas las de ganar, de que pues quién más va a mostrar pruebas. Y también puede ser que se interpreta obviamente en el que esta persona pues simplemente no convenía, ¿no? Por decirlo así, al régimen. Y también, pues digamos que no solamente es un tema eh,
de gobiernos, porque pues regularmente lo percibimos así, ¿no? Que la capacidad militar o la capacidad pues de ejercer la violencia de alguna manera la más terminante, que es el asesinar a alguien, o este tipo de ataques pues suelen ser pues vinculados a temas políticos, como en este caso. Pero también, como ahora sí que como otra noticia dentro de esta pequeña cápsula noticiosa, está el tema de Boeing, ¿no? En donde justamente uno de los whistleblowers que había dicho que no se estaban armando los Boeing, no sé qué modelo, aviones pues, en los cuales viaja mucha gente a nivel global, pues aviones de pasajeros, había piezas de los aviones que no estaban realmente en condiciones de garantía en calidad, ¿no? Y justamente, creo que días antes o ya preparándose a deponer, justamente para pues dar su testimonio en una corte, no sé si federal o de qué tipo, aquí en Estados Unidos, pues de repente lo encuentran en la habitación de su hotel, pues muerto, ¿no? Entonces, ese es algo que al final de cuentas, si también vemos la declaración del que creo que es el presidente o el vocero, no sé, de la empresa, y que dice, no, ¿por qué te mataste? ¿No? O sea, ¿por qué te suicidaste? Cuando, güey, o sea, al final de cuentas, si lo hizo o no lo hizo, no sabemos, pero lo interesante es saber que en ese contexto nunca llegó a declarar, ¿no? Y al final, si no hay declaración, pues no hay caso, no hay pieza fundamental para poder investigar a más. Y por otro lado, pues obviamente no se puede decir quién fue, no hay pruebas tampoco de eso, pero lo que sí sabemos es que convenientemente ya no está, ¿no? Algo que era necesario para iniciar una investigación, pues que se supone de gran envergadura. Y ahorita también puedes ver que Boeing justamente ya está siendo investigado de alguna manera por el FBI, y justamente uno de los videos, ¿no? En donde vuela una puerta de salida como de emergencia o algo así, se supone que no quedó grabado porque pues como se volvió a escribir, digamos que el video de vigilancia sobre el video, pues se eliminó, ¿no? Muy convenientemente el cómo eso ocurrió. Entonces no se puede, no hay prueba forense, ¿no? Para poder comprobar que pues efectivamente era una pieza defectuosa o mal instalada o etcétera. Entonces ya suena un poco más raro, ¿no? Por decirlo así, totalmente. Y entonces a eso voy, ¿no? O sea, al final los poderes no tienen que ser precisamente solo políticos y pues así de macabros, digamos, ¿no? O con este tipo de tentáculos que pensamos que solamente los gobiernos, sino todo aquel poder que efectivamente pues puede ver dañada su reputación, ¿no? Entonces, y la narrativa que controlan o ponerlos contra las cuerdas, pues es difícil. Es difícil y pues es difícil vivir en este mundo, el cual yo creo que sigue siendo un mundo de gran juego estratégico, de gran estira y afloja de las potencias tanto globales como regionales para poder afianzarse y van a seguir pues haciendo este tipo de acciones y no solo ya los estados como actores en el escenario internacional, sino también actores como pues como corporaciones, en este caso el de Boeing por ejemplo apunta mucho a eso, o también organizaciones pues más digamos paraestatales o paramilitares incluso algunas. Entonces pues el mundo cada vez es más caótico y hoy en especial nos vamos a adentrar en un universo pues aún más caótico, diría yo, donde aparentemente existe un orden, pero de repente deja de haberlo. Un universo que está dando de qué hablar en todas las redes sociales por la calidad cinematográfica que tiene su última película. Entonces les vamos a dar la bienvenida a todos a bordo de este episodio especial de Calabozos y Dragones. Un podcast donde yo, Mauricio Valentinotti, y mi amigo Ismael Ruiz, vamos a navegar en cada episodio por el laberinto político, económico y social de México, de América Latina y de todo el mundo. Así que nos vamos a aventurar, vamos a encontrar al dragón de la ignorancia en el calabozo. Y este dragón, Isma, está muy bien escondido porque está dentro de una película muy buena. La película a la que me refiero es Dune, la parte 2 de Dune específicamente. Tuve por ahí yo la suerte de verla en el estreno en mi ciudad. Isma también ya la vio. Y pues yo, la verdad, soy un fan, la neta, de la ciencia ficción. Y la ciencia ficción, la mainstream, ¿verdad? Nunca me metí tan underground. Creo que lo más underground que llegué a ver pues fue algunas obras como por aparte que llegó a ser John Travolta en su momento, en el 2004 y así de ciencia ficción. Pero actualmente Dune, sí te podría decir que es mi saga pues ya favorita, tanto así que saliendo de la parte 2 pues pedí
pedí por ahí la saga ya de los libros originales, la de 6 libros, y pues ya están ahí en tránsito. Y Dune es importante porque nos enseña un escenario lleno de mensajes y de ápices políticos. Lleno. O sea, es como ver, digo, no sé si por aquí tú viste, Isma, o si aquí la audiencia vio Game of Thrones alguna vez, pero a mí se me hace que es como ese corte, un corte donde puedes ver muchísimo mensaje político. Entonces, antes como de pasar a contexto bien de la película y a hilarlo con estas propuestas, tú, Isma, ¿cuál sería tu opinión, reseña general de Dune? Pues mira, yo también me ha gustado la literatura de ficción. En este caso me parece una película muy bien lograda. No soy alguien que haga crítica de cine, ni siquiera soy alguien que tenga los conceptos o las herramientas para poder hacerlo. Pero creo que me gusta mucho que es una película, entre comillas, futurista, pero que en realidad el futuro ya nos alcanzó. Es decir, recordemos que es un libro, en realidad una saga de libros. Dune no es como una película nada más porque sí, sino que viene de una saga de literatura, como bien mencionas, Mau, de ficción, ¿no? Y que se escribió hace ya varias décadas, y el simple hecho de que en contexto haya varios como temas que suenan o resuenan de actualidad, me parece que es fascinante ver cómo hay muchos escritores justamente de ciencia ficción, como Isaac Asimov, por ejemplo, que en su momento también escribió Yo Robot, no sé si recuerdan la película con Will Smith, y bueno, también escribió Fundación y otros libros como en estos temas de robótica, ¿no? Y de también, pues no sé si de inteligencia artificial, pero al menos sí como en este tipo de civilización humana en donde ya se integran los robots como parte de la sociedad y de la transformación de la propia especie. Me parece que este es otro autor y precisamente otro libro, y ya en la película lo vemos, que logra atraparnos precisamente porque empezamos a ver temáticas a las cuales vamos a ir entrando, como lo es la escasez del agua, ¿no? Que es lo más impactante quizá. Sí. ¿No? Y cómo la tecnología, pues al final es lo único que los hace sobrevivir en un planeta totalmente desprovisto de agua, y además no solamente, muy al contexto, ¿eh? Se me hace que está muy cabrón. Muy al contexto. Que no es nada más porque no haya agua, porque sí, porque algo pasó en el planeta, sino porque por medio de temas políticos o a pesar de temas políticos, es la población de ese planeta la que, pues de alguna u otra manera, se le negó el derecho al agua, ¿no? Así es. Y pues vamos a darles un poquito más de contexto de la historia. Digo, sé que tal vez muchos en la audiencia ya la vieron. Para quien no, para quien quiera refrescarse la memoria, vamos a proseguir con eso, y solo aviso que probablemente habrán spoilers en lo que vaya a decir. Entonces, si tú no la has visto y la quieres ver, te invito a que pues, primero veas la peli y ya luego nos escuches, o sáltate esta parte y pues ya sigues escuchando. Sáltate de aquí en adelante, güey. Sáltate de aquí en adelante. Sí, no, neta, te invito a verla. Si tú no la has visto por X o Y razón, vela y ya luego nos escuchas para que más o menos, para que no te vayamos a spoilear, porque sí es muy buena. Y también voy a dar un poquito de spoilers que no están en la película, sino en los libros. Que también, nada más déjame complementar el disclaimer, Mau, que yo creo que para personas que no les gusta realmente la política, esta película es una película que en realidad es una historia muy bien lograda de la supervivencia de la propia especie y una lucha de poder, ¿no? Por sobrevivir, sí. Y por poder, pues justamente este juego del poder que se ha jugado desde el inicio de los tiempos y que seguramente se va a jugar hasta que acabe el ser humano de ser lo que es y nos extingamos todos hasta de alguna lucha manera. De clases. Pero hay lucha de clases, o sea, hay muchas cosas ocurriendo en muchas capas, por decirlo así, para analizar, que en realidad no es como la clásica historia de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como histórica, como en donde pues sabes que la gente actúa como actuó ya en el pasado y está ahí en los libros, sino que esto nos permite hacer un análisis tanto de lo que se viene para la humanidad, como de lo que siempre hemos sido, como al mismo tiempo de en qué radica la política. Y no me refiero como a un candidato diciendo vota por mí y haciendo un símbolo con la mano y agitando banderitas, sino realmente lo más cabrón de la política, que en mi opinión es el hacer que el individuo A se doblegue a lo que el individuo B quiere que haga de ahí en adelante, o con su persona, o con su futuro, o etcétera. Y entonces, al final de cuentas, me parece que Dune es justamente una película
que enarbola muy, muy cabrón lo que es el ser humano y hasta dónde está dispuesto a llegar, tanto por el poder como por este concepto de libertad, ¿no? Que creo que están siempre muy ligados y son muy conectados. O sea, no hay poder sin el acceso a la libertad o al ejercer la libertad o a condicionar la libertad de los otros. Entonces, como que para complementar el disclaimer, yo diría, véanla y después se regresan al podcast, como dice Mau, porque va a haber pues muchos spoilers, pero también van a poder entrar a este análisis de las diversas capas que tiene al menos la película del segundo capítulo de esta saga. Así es, y pues Dune, en contexto, les voy a dar contexto de la historia como tal, nos presenta ahí el autor en los 50 un universo en el cual la humanidad pues ya es el futuro, muy lejano, la humanidad sobrevive en diferentes planetas, basándose en cada contexto de cada planeta, y pues hay también una suerte de cultura ya interespecie, ya hay diferentes tipos de especies inteligentes, no necesariamente humanas, llámese Homo sapiens. En este mundo, hace unos años, hace unos siglos, hubo una guerra abierta contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se volvió loca, quiso destruir al ser humano. Si les suena algo parecido a OpenAI, es mera coincidencia. Se volvió loca y pues hubo una guerra y al final la asociación o alianza, como se le quiera decir, de especies, prohibió todo tipo de máquinas que tengan ese componente. Entonces la humanidad sobrevive con máquinas que son muy pues, ochenteras, robóticas, así como mecánicas. Sí hay naves espaciales y una todo. Una especie de robots, ¿no? O sea, simplemente, los robots que han existido desde hace ya siglos, ¿eh? O sea, yo creo que la gente también... Sí. Te imaginas que hay robots apenas de los 80s para acá, o yo no sé. Pero en realidad cualquier máquina que se utilizó como en la revolución industrial, en la primera o en la segunda, pues en realidad ya el simple hecho de que sea un mecanismo repetitivo, eso es lo que lo hace automático y eso es lo que significa ser robot, ¿no? Un autómata. Entonces, así es precisamente autómata. Eso, ¿no? O sea, son como estas cuestiones autómatas en donde precisamente tienen una coordinación o tienen una serie de ciclos repetitivos que cumplen una función muy específica, pero a diferencia de la inteligencia artificial, que es lo que menciona Mau, que se proscribe justamente en este acuerdo, no tienen capacidad de como generar o ser regenerativas en este sentido en que se recalculan estos procesos para alcanzar niveles superiores de inteligencia por sí misma y pues crecer de alguna manera su poder cognitivo autónomo. Es correcto, y después de esta guerra, de este caos, pues surge un imperio de diferentes planetas, y pues no hay computadoras para que las máquinas, para que las naves puedan volar a través del espacio. Las especies, los humanos, cuentan con un tipo de ser que no sale en la película todavía, más que en la 1 hay un pequeño cameo de unos que salen bajando con un casco naranja. Estos son me parece que son los viajantes, si no me equivoco, pero son básicamente seres humanos que fueron condicionados a vivir adentro de un tanque lleno de la famosa especia, que es el recurso más valioso en la galaxia. ¿Por qué? Porque este recurso hace que estos seres puedan ver el presente, obviamente el pasado y el futuro, y con eso puedan calcular las rutas exactas para moverse a través de los agujeros de gusano, de los túneles interespaciales, y puedan viajar a diferentes lados. Entonces, básicamente esta especia es alimento para estos seres que a su vez son el motor que mueve toda la economía, la gente, los pasajeros, toda la guerra, todo a través de planetas. Esta especia, el pedo es que únicamente sobrevive en un planeta llamado Arrakis. En este planeta vive un montón de gente que se llaman los Fremen, que son una especie como de nativos desérticos que saben sobrevivir en el desierto y que han estado acostumbrados a vivir en una sociedad sin agua, porque su planeta es puro desierto y no tienen agua, que da la casualidad que se parece a algunos lugares hoy en día en la Tierra, con la escasez de agua. Y el punto es, todo el argumento de la película inicia, si se van a la película 1, con que la casa Atreides, que es una casa real de un planeta lejano, lleno de agua, es encargada por el emperador para ir y tomar el planeta Arrakis, tomar el control del planeta Arrakis. Se lo traspasa, digamos, como si fuera un negocio, y le dice, tú de ahora en adelante vas a explotar la especia, ¿no? Y vas a estar a cargo de todo esto para el imperio. Obviamente el señor Atreides, el papá del protagonista, de Paul Atreides, acepta,
y pues van para allá. El problema es que este planeta ya había sido ocupado durante 80 años por una raza de un planeta llamado Giedi Prime, una raza que se llaman los Harkonnen o Harkonnen, y estos vatos son unos seres pues casi humanos, hiper crueles, demasiado crueles, que simboliza, después de que ves la parte 2, que parecen un poco a lo peor del Imperio Romano, en una raza, en una sociedad, en una civilización. Y estos vatos pues son expulsados del planeta por órdenes del emperador y llegan los Atreides. Los Atreides pues obviamente hacen todo el show de querer explotar la especie, y al final lo que pasa en la 1, que es todo el argumento de la película, es que los Harkonnen llegan a atacar al planeta Arrakis para recuperarlo con ayuda del emperador. Entonces ahí te quedas de, bueno, el emperador fue el que pidió a los Atreides que ocuparan el lugar. ¿Por qué está ayudando a que los quiten? Ah, porque después se ve que el emperador tenía miedo de los Atreides, de que fueran a tomar el control de la casa real que controla el imperio, de la familia del emperador. Entonces, realmente les tendió una trampa, una emboscada. Más o menos la película trama en eso. Digo, Paul Atreides conoce ahí a los Fremen, y también se ve la incursión de una especie de institución religiosa llamada el Bene Gesserit, que es una institución comandada por mujeres que están buscando hacer una especie de ser humano que pueda, como estos seres de los planetas, que pueda haber pasado, futuro, de todas las generaciones, de todas las personas, que sea omnipotente y omnipresente, casi casi. Una especie de Dios. Ellas han estado durante milenios encargadas de cruzar, literalmente cruzar, a mujeres de alta alcurnia con hombres de alta alcurnia de diferentes partes del universo de Dune, para ver si pueden crear a este ser mitológico, el cual pues lo esperan casi como un mesías. Y da la coincidencia de que Paul es uno de estos seres, y al mismo tiempo Paul corresponde mucho su personalidad y su historia a lo que los Fremen conocen como el Lisan al-Gaib, que es una suerte de mesías que los va a llevar eventualmente, según su religión y sus creencias, a un planeta con agua, a un lugar, a un paraíso verde, así le dice. Entonces Paul llega a este planeta. Ya en la película 2 se desarrolla todo esto, y en este planeta pues se ve como los Fremen lo entrenan, lo hacen uno de ellos, y al principio Paul como que no quería ser el Mesías, y después le hacen beber una especie de líquido llamado el agua de vida, el cual lo hace, pues le incrementa estas habilidades como de supervisión humana, y él termina tomando la batuta y diciendo yo soy el Mesías, ¿no? Se termina por pelear con el entonces, su entonces ligue, si le podemos decir así, con Chani, o la personaje interpretada por Zendaya, porque él le aseguró a ella que no quería hacer ningún tipo de acción política, que el líder de los Fremen debía ser un Fremen, él lo dijo, tiene que salir del pueblo, y al final pues dijo, le valió, después de beber el agua de vida, y dijo yo soy el líder, ¿no? Entonces ahí la película pues comienza con el clímax, comienza con todo esto, en que Paul toma el control del ejército Fremen, se chinga básicamente a los Harkonnen en el planeta, se chinga al emperador cuando llega a intentar poner orden, lo hace pues prácticamente subyugarse a su poder, besar el anillo que traía de su familia, de la familia Atreides, y al final pues la película acaba con que Paul recupera este control, y la saga continúa eventualmente en los libros con que pues Paul pasó de ser este chico que no quería poder, que no tenía ningún sueño, pero que tenía cierto tipo de carisma especial y de cierta profecía detrás que medio coincidía con su personalidad, y aprovechó la oportunidad para convertirse en una especie de tirano que va a provocar 60 billones, con B de burro, billones de muertes alrededor del universo, y termina por engendrar después a su hijo, que va a ser uno de los tiranos más longevos y más crueles de el universo en Dune. Entonces, más o menos este es el contexto de la peli, de las pelis, y un poquito adicionado a lo que pasa en los libros. Y lo que sí está muy presente, Isma, es la imagen del líder carismático. Está muy presente lo que vemos casi como un manual de un tirano. Lo vemos materializarse en Dune. Sí, fíjate que a mí lo que me gustó un chingo todo, güey, por varias razones. Una, Ajá. porque veo que el autor del libro, y en este caso, pues cuando ya lo llevan a la pantalla, hay mucho contexto histórico.
que no sé si todos puedan conectar los puntos, pero de entrada me parece que esta división entre que hay un emperador y no sé si estoy equivocado, pero 12 casas más o menos, o no sé cuántas sean, Sí, más o algo así, menos. me recordó muchísimo, para quien conozca la historia, que a mí me parece fascinante de Japón, la época de los shogunatos, Ok. del 1100 al Al feudo japonés. 1868 me parece, con el tema de la casa de Meiji, que creo que es cuando ya se restaura la época Meiji, con esta dinastía. Y justamente había un emperador que nadie podía tocar, en teoría, y todos los shogunes estaban luchando entre ellos por el pinche poder. Y al final el territorio japonés, digamos que el emperador era como el dios, ¿no? Esta parte de la divinidad, que bueno, ya quien se meta más al tema de Japón y su historia mítica, pues era realmente el que venía siendo hijo del dios del sol, y entonces nadie lo podía sustituir. En esto sí hay una gran diferencia obviamente, pero sí como que estas casas de alguna manera son casas que tienen toda una historia particular, son casas que tienen ciertas habilidades en particular, que también están especializadas en la guerra, etcétera, ¿no? Pero que al final están como en esta pugna por el poder un poco entre cortesana, con esto que justamente habías mencionado, que me parece bien importante, Mau, del Bene Gesserit, que son como este grupo de mujeres que en realidad mueven los hilos del imperio, ¿no? Como esta parte de la Sí. política más densa, más oscura, más potente, que no es la que se ve que opera en el campo de guerra, sino en la alcoba del emperador, en la alcoba de las casas reales, con los herederos. O sea, es el poder detrás del poder, como diría Borges en Así su es. poema del ajedrez. Entonces, me parece que eso es primeramente una capa, ¿no? Que habría que analizar, que está poca madre. La otra es Sí. que incluso esta palabra de los Fremen, yo creo que viene justamente del alemán, de algo así como entre alemán y el Dutch, el decir Freemen, ¿no? Como los hombres libres. Y justamente son esos, son unos güeyes que Los son libres. rebeldes, los Fremen, que son personas que no, como estos indómitos, ¿no? Como estos rebeldes, estas personas que no fueron conquistadas nunca, que desarrollan una capacidad para sobrevivir en el desierto. Y de ahí me conecto con otra parte que me parece maravillosa, porque está, perdón, ese fue mi celular cayendo, que está muy, muy chingón. Yo que tuve la oportunidad de vivir en Medio Oriente un tiempo, hace unos años, todo esto es un contexto de religión, muy particularmente se nota el tema musulmán, güey. O sea, el Islam se Sí, nota cañón. cabrón ahí, güey, como la influencia que tuvo en el El Islam. autor. Y justamente el tema del Islam lo ves muy pues presente desde los nombres. O sea, esto del Lisan el Yaib suena muy árabe, ¿sabes? O sea, Muy suena árabe. bastante musulmán. Entonces, yo creo que el autor aquí agarró también y le metió al universo mucho del tema teocrático, ¿no? O sea, que al final todos están esperando a este Mesías, como bien dices, a este Lisan el Yaib, que es como el Mesías, que al final está también esta casa del Bene Gesserit, o este grupo de poder, como que también son unas personas tipo sacerdotisas, ¿no? Que tienen la capacidad, Sí. incluso me acuerdo de ordena con la voz, ¿no? O sea, como de someter justamente con un poder Claro. más allá del humano, con un entrenamiento cañón, con un tipo de entrenamiento secretivo para poder ser parte de este grupúsculo, digamos, de poder, que no cualquiera podría acceder a esos conocimientos. Entonces se me hizo mucho como el tema incluso medieval de cómo funcionaban las abadías, ¿no? En donde el conocimiento se podía nada más diseminar para ciertos personajes que iban a poder seguir, ¿no? Como estas tradiciones de conocimiento profundo que justamente mantengan cohesionado el poder para unos pocos, ¿no? Y en movimiento justamente esta gran rueda. Y los demás pues muriendo como peones o esclavos, y los demás muriendo en el campo de batalla con la espada así de frente. Y como que hay O muchas... recolectando especia, trabajando. Exactamente, entonces podemos ver incluso como esta especie de juego de ajedrez, ¿no? Como una época muy feudal, y al mismo tiempo ya es, ves todo el contexto de los vestuarios y así, y es un tema pues muy punk, ¿no? Como muy techno-punk, como en este tipo Sí. de ropa que justamente ya se vuelve entre cyborg, humano, y al mismo tiempo cyberpunk, ¿no? En el sentido de que pues quizá no hay nada que se te meta al cuerpo,
más que algunos personajes que ya tenían ciertos mecanismos en el cuerpo porque pues era su tipo de especie, como estos que mencionabas, Hanakin, me parece. El líder, por ejemplo, trae una columna vertebral que yo creo que le sostenía el cuerpo, justamente, ¿no? Sí, o sea, ya como un cyborg. Entonces, está muy loco y otros no. Otros usan como tipos de dispositivos sobre el propio cuerpo para protegerse, como lo son los escudos y etcétera. Entonces ves esta fusión de la tecnología tanto intrahumana o en esta parte ya de fusión con la biología y en otra en donde simplemente es el uso de la tecnología para proteger pues la carcasa que tenemos como avatar, güey, ¿no? Este cuerpo. Y eso está muy loco. Sí, y qué bueno que tocas a los Harkonnen porque creo que ellos también muestran este tipo de crueldad así horrible que te hace odiarlos, pero al final te das cuenta que, o sea, sí son malos, o sea, sí cometen abominaciones, tienen algo que se llama mascotas, que no sé si alcanzaste a ver en la película 2, que básicamente someten a miembros de su especie y les cambian las extremidades para hacer una especie de perro, de araña o de lo que sea, ¿no? Pero son miembros de su especie, al fin y al cabo. El punto es, tú como que durante las películas ves que estas personas pues son los villanos, pero luego te das cuenta que ellos también fueron timados por un villano más grande detrás, que en este caso pues fue el emperador, ¿no? El emperador y su familia. Entonces eso me encantó a mí porque te das cuenta, y digo, un gran spoiler, te das cuenta, por ejemplo, que el varón es el abuelo de Paul, y más adelante en los libros te das cuenta que hay otra persona muy involucrada que es la abuela de Paul, que se metió con el varón y que fue como, bueno, entonces Paul es el heredero de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, y es ahí donde te das cuenta que realmente el poder y en la política los hilos son muy finos y son muy oscuros, sí, ¿no? O sea, no los puedes ver a simple vista, están realmente los poderes que más dominan ni siquiera se ven. Claro, ni siquiera se ven. Me recordó mucho a el escándalo que hubo en la familia británica hace ya décadas, cuando el que iba a ser rey, el que renunció, pues fue visto en ciertas reuniones con ex nazis, donde pues sí le daba cierta simpatía al movimiento nazi, ¿no? O alguien que iba a ser rey en Inglaterra. Entonces te das cuenta de, bueno, si hubiera sido rey, ¿qué hubiera pasado, no? O sea, hubieran cambiado tal vez todo el contexto de la historia. Entonces, pues sí, los hilos son muy finos, como dices. Te das cuenta que no todo es lo que parece, no todos los villanos son los grandes villanos. En realidad pueden haber villanos que ni siquiera conoces o que conoces como héroes. Por ejemplo, Paul. Porque Paul al final, te digo, se convierte en un tirano. Y el peligro ahí que enmarca de los líderes carismáticos está cañón. Que justamente ahí es donde ya me gustaría entrar más en materia. O sea, todo esto como que voy haciendo yo apuntes. Mau es el fan, yo nada más hago los apuntes de lo que me vino a la mente, ¿no? Conforme iba transcurriendo la película. Ajá. Esto de la especia, justamente que con eso opera todo, opera la mente humana, es como un psicodélico justamente. Me recordó mucho a Aldous Huxley con Las Puertas de la Percepción. Cuando se va a México a probar el peyote, ¿no? Y como la mezcalina y como a empezar a ver estas puertas, ¿no? Como dimensionales dentro de la propia realidad y bueno, hace como una suerte de literatura experimental con esto que vivió él de forma personal, pero muy unido al tema espiritual, ¿no? Porque justamente ellos creen en estas visiones, estos visores justamente con el cual se mueven para navegar, pues también no solamente es el espacio físico, sino también como estos saltos, ¿no? Intergalácticos y toda esta parte como uniendo lo que es no solamente ya la razón, como en la parte de la tecnología, sino uniéndolo con la parte del alma y la mente. Sí. Y creo que es algo que finalmente, este es un particular punto de vista que yo creo desde hace ya muchos años, que el punto máximo de evolución humana tiene que a huevo va a estar ligado el tema espiritual, mental y cognitivo, güey. O sea, cuando un ser humano tiene esos tres niveles al 100, es una persona iluminada. Sí, porque no está desconectado nada, güey. O sea, al final todo opera de forma, pues, ¿cómo te diré? Armónica. Y justamente en la película vemos que todo pesa por igual, ¿no? O sea, hay gente que fue educada, ahí mismo dicen, a ti te educaron para ser un líder espiritual, a ti te educaron para ser un líder guerrero, y todos tienen su parte y su función. Y de hecho los líderes espirituales, como bien vemos, esta espera que tenían del Mesías significaba, güey, el apocalipsis, cabrón, para muchos, y significaba la nueva era para otros, ¿no? Para los oprimidos. Claro. Y me parece que aquí entramos en otro punto bien interesante, que pues tema de la política, pero además me gustó cómo lo abordan, porque este tema se llama propaganda, güey. Sí. Justamente,
cómo este grupo secreto empieza a crear como esta intención de que haya como un superhombre, ¿no? También un superhombre, una suerte pues no sé, de semidios griego, lo que se llamaban ¿cómo se llaman? Los titanes, ¿no? En el cual, así, ¿no? exactamente, entonces empiezan a hacer como este cruce de razas y de casas y bla, 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 para tener el mejor gen, para tener los mejores cruces. Muy epigenético este desmadre, güey, además. Claro. Pero lo que se me hizo chingón es que justamente del Bene Gesserit siembran en esa población, en los Fremen, como esta idea de que va a venir un Mesías y los va a liberar y va a cambiar su destino. Entonces, la mamá de Paul, justamente, miembro, ella del Bene Gesserit, de estas sacerdotisas, cuando ya llegan a Arrakis, cuando ya desmadran su casa, matan a su padre, literalmente hay como una traición del propio emperador en acabar con la casa completamente, lo cual infringiría las leyes de este orden armónico en que las casas pues están supeditadas al emperador, pero el emperador no se mete a ponerle en la balanza un peso a más una que a otra, ¿no? Entonces infringe una ley, digamos, que no podría nadie infringir y por lo cual podría ser depuesto el emperador de forma legal y legítima. Entonces obviamente esto se hace detrás de bambalinas. Sí. Y lo que pasa es que cuando ya empiezan como a cumplirse 2, 3 cosas de lo que puede ser esta profecía, y siempre queda ahí la duda, ¿no? Hasta cierto punto, en donde el Bene Gesserit está jugando su juego, no importa quién sea el emperador, no importa cuál sea la casa, pero al final es pues lograr ellos su cometido, y esto me suena muy al capital o al capitalismo, o sea, no importa quiénes se tengan que dividir, no importa si ganan los chinos o los gringos, no importa quién, o sea, lo que importa es que gane el poder, güey, ¿no? Que gane realmente ese capital. Y justamente la especia era un commodity, ¿no? El dinero es un commodity. Pero ya en ese punto ya ni siquiera hay un banco que imprima dinero, o sea, es tan feudal el pedo que literalmente ya lo único que hay es una sola especie que la especia, pues, o este producto que se cosecha justamente en Arrakis del desierto, y por lo cual conviene que no sea verde, es decir, como hoy en día, conviene que nos estemos chingando los ríos, conviene que nos estemos chingando los campos que están ahí nada más en el bosque para ahora hacerlos ganaderos o de cultivo y de intensidad y sin rotación y etcétera. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es la acumulación del poder, no que tanto se queda la gente sin comer o hay hambrunas o hay cambio climático, eso vale madre, lo que importa es que cada vez haya más capital, ¿no? O sea, es la lógica del capital. Y acá me sonó bastante a lo mismo, solo que ahora con esa especia, pues prácticamente todos tratan de sobrevivir de algo de ella. De hecho, uno de los generales que servían al padre de Paul se volvió como una suerte como de pirata, güey, intergaláctico que hacía como esta forma de fayuca, ¿no? De la especia, robaban, sí, la revendían, güey. O sea, muy cabrón, sí, que suena a lo que hay en día, ¿no? Como en temas de que contrabandeaban tras las fronteras y le vendían a alguien más barato y así. Pero en el tema de la propaganda, justamente lo que se me hace más interesante es cómo la mamá de Paul, ya siendo sacerdotisa del pueblo Fremen, empieza a clavarles la idea, güey, les empieza a deslizar el por qué él sí es el Mesías, si él es el Mesías, y aunque él no lo niegue de alguna manera, que creo que lo vamos a ver en las siguientes entregas, vamos a ver si sí realmente fue una construcción, güey, esto del Mesías, o no lo era él, no era el Mesías, pero como se fue creando la narrativa, hubo 2, 3 coincidencias. Al mismo tiempo, ya políticamente, cuando él despierta políticamente, porque creo que hay 2 momentos, uno en que Paul es inocente, sí, un ser humano inocente que no busca el poder, que simplemente quiere experimentar la vida, el amor, de ahí que se queda con esta chica que hace de Zendaya, pues Zendaya hace de esta chica como personaje, que es su amante y todo este pedo. Y cuando ya se trata de mantener la cohesión política para que no haya más desmadre y él poder hacerse del poder, literalmente le dice, te voy a amar hasta que termine de respirar o el último día que respire, güey. Y, güey, lo siguiente que pasa ahí con ella en la sala es, y me voy a casar con la hija del emperador, cabrón, ¿no? O sea, para poder hacer como este matrimonio de conveniencia. Sí, claro. Y dices, güey, eso lo hemos visto 1000 veces. Y además, ¿cómo entonces el poder exige la rendición del amor, güey? En el poder no cabe el amor, güey. En el poder no cabe el amor porque es la vulnerabilidad o esta debilidad que justamente la madre le enseña a Paul que no sirve de nada, güey.
Sí. Porque ella es la primera que le enseña la dureza de la vida, en el sentido de doblegar a los otros con la voz para que actúen como ella quiere, ¿no? Por supervivencia, por no supervivencia, sino por poder, etcétera. Pero creo que ahí lo que vemos operando en esta parte 2 es la propaganda máxima. Cuando ella incluso dice, vayan a decirle al mundo o a las demás Fremen del norte y del sur que este es el Mesías, ¿no? Empiecen a esparcir el rumor. Y como hoy en día vemos a los partidos políticos haciendo lo mismo. O sea, la propaganda es esparce el rumor, güey, como puedas, en las redes, en los medios de comunicación tradicionales, en las calles con pancartas. O sea, tú esparces el rumor de que el siguiente candidato a huevo tiene que ser ¿no? El presidente, de que la presidenta. Donald Trump es nuestro Lisan Al-Gaib allá en Estados Unidos, ¿no? Espárcelo por todo el sur. Güey, tal cual. Lo más cabrón es que justamente se expone algo de la naturaleza humana. Y ya después de aquí te dejo hablar, no, porque me clavo muy cabrón, güey. Pero dale. Cómo nuestra naturaleza humana sí está hecha para adorar. Filosóficamente hablando, tenemos una tendencia a adorar, güey. Worshipping, ¿no? Así como a entregarnos a algo más grande. Y como todas estas personas con tanto dolor, con no tener acceso al agua, con que prácticamente su vida era supervivir o sobrevivir, estaban esperando algo que les regresara la capacidad de una vida plena. Y como justamente, como dices, el peligro del líder carismático es que el líder, cuando pierde esa inocencia y se da cuenta de lo que significa que a alguien le pueda ordenar y el otro ya ni siquiera cuestiona, que ese es el peligro del poder teocrático, justamente es lo que vemos en Palestina y en Israel, este conflicto religioso, que ese es el ingrediente que hace tan poco resolvible, por decirlo así, o tan difícil de resolver el conflicto, es el carácter religioso, de fe, de creencias íntimamente relacionadas al tema del humano y de su adoración a algo superior que ni siquiera vemos, tal cual, y que a partir de ahí yo hago una guerra santa, ¿no? Porque incluso aquí hablan de que se empezó una guerra santa con Paul, ¿no? Que ya se vuelve el Mesías tal cual, que ya lo asume como tal, que ya es emperador, y como dices, mueren 60 billones, según su visión, de seres humanos, y él en un punto no podía dormir por esa razón, y cuando dice, güey, esto va a pasar de todas maneras, se convierte en lo que me recordó mucho Oppenheimer cuando dice, güey, me convertí en el destructor de mundos, ¿no? Soy la muerte, o sea, voy a asumir mi papel y me vale madre, van a morir un chingo y van a morir por mí, güey, ¿no? Y es ahí donde tú ya te das cuenta que él ya no es humano, güey. Y justamente cuando toma esa agua de la vida, dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te acuerdas que le dicen a su mamá y luego su mamá se lo dice a él como en un arrebato de una epifanía, cuando justamente ella estaba recuperándose de que lo tomó? Que le dice, vas a dejar de ver nada más lo bueno y vas a ver lo terrible. Vas a ver todo lo malo y vas a ver todo lo bueno. Y te vas a dar cuenta de la realidad de las cosas. Eso, para mí, es el poder absoluto, güey. El poder de un Dios que justamente ya no contempla, pobre güey, este cabrón no va a comer hoy. Vamos a evitar que el capitalismo suba más los precios de la inflación. Le vale madre, güey. Sí, le vale. Es como en esta parte en donde el poder absoluto ya ni siquiera es empático. El poder absoluto está operando una dinámica, güey. Justamente. Y entonces es como vas a tener la apertura de ojos para que tú te des cuenta que ya todo no es ni bueno ni malo, es simplemente sublime. Es atroz y hermosísimo lo que estamos viviendo aquí y el papel que tú vas a jugar es preponderante. Y es ahí donde él, creo que vemos ya en la última parte, justamente renuncia a esa humanidad. Y lo que pasa es que él hace una transformación de personaje en donde renuncia a su inocencia, renuncia a esa humanidad, renuncia a la capacidad de amar. Es ahí donde vemos que manda a la chingada a su chava, güey. A la Chani. Y ya todo está en la lógica del poder, está en la lógica del perseverar en el trono, de cómo antes de que vengan y lo invadan, él va a ir a chingarse a las demás casas. Está increíble, güey, porque literalmente es lo que ocurre, ¿no? Y me recuerda mucho esta frase, y con esto cierro mi intervención, de Dalton, que dice, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, no hay más, nadie se escapa, güey. El poder está cabrón. El poder es algo como en El Señor de los Anillos, con el anillo del poder, que te va consumiendo, güey, que simplemente se va metiendo en tu humanidad y la va extirpando, y en su lugar va quedando simplemente estas ansias de más poder, güey, y de cómo conservarlo. Es adictivo.
Es adictivo el poder y creo que aquí pues se materializa bastante. Me llamó mucho la atención cuando dices que conviene que Arrakis sea un desierto, porque en algún momento mencionan, y bueno, también en los libros mencionan que Arrakis no siempre fue un desierto, era un lugar pues... Digo, sí tenía parte desértica, pero había verde, había agua y terminó siendo totalmente desierto. Y pues los esfuerzos por volver a convertir a Arrakis en un lugar verde, que lo llegan a mencionar en la película uno, pues se pararon cuando descubren la especia, ¿no? Y los beneficios de la especia. Conviene que Arrakis sea un desierto y que exploten sus recursos a más no poder y tener a la gente pues subyugada a un clima horrible y pues atrapada en donde están atrapados, en cuevas, ciudades subterráneas. Y se me figura muchísimo, como dices, a Medio Oriente. Conviene o ha convenido durante siglos tener a Medio Oriente como está. Tenerlo en el caos, en la guerra, en la dicotomía religiosa, entre, bueno, tricotomía en este caso, con el judaísmo también, cristianismo, islam y demás. Imagínate que en algún momento el sueño de Yasser Arafat se hubiera llevado a cabo y que existiera una liga árabe fuerte, panarábica. Sí. Que existiera esta organización que fuera así súper organizada, súper amistosa entre ellos, que cooperaran, que comerciaran, que ellos fijaran los precios del petróleo durante la última mitad del siglo XX hasta ahora. Puta, Medio Oriente sería ahorita la región más grande, más apabullante económicamente del mundo, la más poderosa. Claro, y ve como en estos símiles, o sea, totalmente estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que de verdad sí el autor agarra mucho del Medio Oriente, o sea, agarra mucho el contexto de los colonizados, güey, porque si nos damos cuenta, sí, los Fremen fueron colonizados, o sea, ellos vivían ahí, ellos fueron los indígenas que nacieron y crecieron en Arrakis, pero de repente llegó el gran poder a extraer lo que podía y a poner sus propias reglas en donde ellos fueron expulsados al subsuelo, o sea, literalmente los desposeídos, güey, los despojados de la tierra, los condenados de la tierra, diría Franz Fanon, y los mandan a sobrevivir como puedan, güey. Y literalmente sí, ¿cómo conviene que si el costo es que solamente un planeta sea explotado para que toda la dinámica del poder de las 12 casas se mantenga en circulación, porque si te acuerdas, lo que más es importante es que no se pare de surtir especia, güey. Especia. Es decir, lo que no puede parar es dejar de... Sí, se pararía la economía. Entonces, el juego del poder está íntimamente ligado a la economía. Sin economía no hay poder, porque no hay nada que controlar. Sin mercado, ni que te dé poder. Sin este commodity, exactamente, no habría la legitimidad del cómo es que yo puedo darte de comer mañana o puedo mover aquellas naves. Entonces, ¿de qué tengo poder si no tengo poder de movimiento, ¿no? De hacer que las cosas funcionen y yo engrasar ese sistema. Eso es lo que hace a alguien fuerte y poderoso en la política. Aquellos que están en la suficiente capacidad para engrasar el sistema, para dar de comer a los sueldos de los burócratas, o etcétera, sus estructuras políticas, partidistas, etcétera, son los más poderosos. ¿Por qué? Porque de ellos depende el funcionamiento de mucha gente y de sus propias vidas. Entonces acá lo que podemos ver es que desde una filosofía utilitarista, pues sacrifican a los Fremen, dicen, güey, pues si estamos sacrificando un pueblito, ahí todo indígena, todo colonizado, perdido. O sea, no importa, vale madre, por sostener 12 casas y esta economía o este sistema o nuestra realidad, pues güey, en realidad es bueno. O sea, el precio a pagar es mínimo y que lo paguen ellos, no lo tenemos por qué pagar nosotros. Y entonces ahí te das cuenta que de los años 50 que se escribió esto al día de hoy no hemos cambiado mucho, güey. No hemos cambiado en nada. Nada. En nada, absolutamente. Yo diría que nada. Hemos sofisticado, sí, la tecnología y creo que es algo que es de lo más cabrón que podemos ver en la película y hoy en día. Hemos avanzado tanto tecnológicamente, hemos superado tantas cosas y al mismo tiempo seguimos siendo los mismos seres capaces de provocar violencia, de provocar tristeza, de poder ir contra el enemigo gracias a la propaganda como si ni siquiera fuera un igual, güey. O sea, eso es lo que hace la propaganda. Despersonaliza y deshumaniza al de enfrente para yo poder llegar y chingarme su territorio, para yo poder llegar y acabar con su existencia. Sí, podemos viajar por las estrellas, pero no traer paz a todos, ¿no? O sea, exactamente. Eso sí no se puede. Y me parece que además un punto bien valioso de cuando ya se asume él como el Mesías
es como a través del miedo los doblega, del miedo de que sabe más de sus Sí. vidas que ellos mismos, casi casi. Entonces, Sí, cuando como, nos dice, tú sueñas con esto, tú tienes pesadillas con esto. entonces, Sí, como sí, al sí. final ese poder que pudo haber sido transformador, al final él lo utiliza para manipular. Y cómo ese poder produce el miedo en los súbditos, en este caso los Fremen, digo súbditos no lo son, pero sí sus adoradores de este Mesías. Ujú. Y eso es suficiente y es mucho más coercitivo que el amor. Y recordemos a Príncipe de Sí, Maquiavelo, en donde dice, más vale que te teman a que te amen. es mejor ser Es temido, mejor ser exacto, que ser temido que amado. ser amado, porque ese sí se va a ser respetado, güey, a la hora de gobernar. Y acá se cumple Así es. también al pie de la letra, y así se cumple en todos lados. Entonces, ¿cómo esta película nos demuestra que pues no sé si naturaleza o condición humanas, y además de esta especie, pues es como entre esta lucha entre el poder y al mismo tiempo, al menos hasta en esta parte donde nos quedamos, el amor se ve muy Ujú. reducido a una idea, Para güey, nada. a una cuestión idealista que no existe, en donde el mundo es supervivencia, güey. Y creo que hoy también lo vemos hoy en día, vemos cómo la gente está mucho más concentrada en poder pagar la renta, en poder tener un poco de dinero para comer mejor, etcétera, que en pasar tiempo con los Sí. suyos. Porque por Literal. más ganas que quieras estar con los otros, con tu familia, etcétera, si no tienes para pagar la renta, pues ¿dónde van a convivir y refugiarse? Entonces estamos viviendo en una supervivencia actualmente como capitalismo, güey. Es un capitalismo O tardío alguien. que nos tiene superviviendo todo el tiempo, nos tiene preocupados por pagar la tarjeta en cuanto llegue la quincena, y entonces por eso no puedo dejar de ir a trabajar, porque además estoy endeudado a 5 años. Entonces, si te fijas, toda la Sí. lógica, diría Byung Chul Han, este filósofo coreano radicado en Alemania, que estamos realmente ya en una lógica de la supervivencia. El capitalismo ha devenido en supervivencia y nosotros, por tanto, somos supervivientes de esta realidad nada más. Sí, y se ve mucho también en las familias de hoy en día con niños pequeños que los meten a un calendario súper estricto de clase tras clase, tras clase, tras clase de todo tipo de habilidades para que estén mejor preparados en competencias, entre comillas, para el futuro, porque de otra forma, pues dicen, ¿cómo van a sobrevivir? Si yo no sobrevivo yo apenas sobrevivo, ¿cómo le van a hacer mis hijos después, no? Y en vez de permitirles ser niños, los meten hasta en clases de 4 idiomas durante días, de instrumentos, de cualquier habilidad que les pueda dar capital, ¿no? Claro, Y pero estás en la lógica de más allá de compartir, estoy en la lógica de ver sí, cómo prepararte para que sobrevivas, güey, ¿no? Entonces, literal, vamos es muy renunciando un triste. poco al amor. O sea, alguien podrá decirme, y tienen todo el derecho de decirlo, lo estoy haciendo por amor. Sí, güey, no digo que no. Es un metamor, porque al final tú te estás ausentando. Metamor significa que está más allá del amor inmediato. ¿Por qué? Ujú, así Porque es. efectivamente el papá que no puede llegar a su casa a convivir con sus hijos a las 5 de la tarde, 4 de la tarde y llega hasta las 10, 11 de la noche súper cansado, se va antes de que amanezca, entonces sus hijos no lo ven más que el sábado o el domingo, es un papá Si ausente, güey, o acaso. una mamá Sí. ausente, o los dos ausentes. Pero sin esas dos ausencias no habría el sueldo necesario para sostener ese hogar y Para que poder coma. darles de comer para que sobrevivan, güey. Entonces, de alguna manera estamos renunciando al amor inmediato, estamos renunciando a Así lo es. que está aquí realmente en el presente, por algo que está en un futuro que además es súper incierto, y por eso digo que Claro. estamos en la lógica del metamor, ¿no? Sí, güey, ya en un año ahora sí nos podremos reunir. Sí, ya en un año vamos a poder tener unas vacaciones. Sí, ya no sé. Pero además no los culpo, porque la economía está tan cabrón que si tú no haces ese tipo de planes a futuro y vas postergando el amor, güey, pues no tienes cómo vivir un día más, güey, ¿sabes? O una Literal. quincena más. Entonces, la culpa no es de nosotros, por ejemplo. O sea, yo no estoy culpando a los papás que se tienen que ir a trabajar. El mío se tuvo que ir a trabajar. Mi mamá, yo creo que la de todos tuvieron que renunciar de alguna manera a la Ujú. familia para poder hacer una vida profesional y traer el pan a la mesa. Sí. Pero lo que sí es que es muy diferente que nos valga madre a simplemente hacer conciencia y decir, güey, ¿hasta dónde estamos permitiendo o hemos permitido vivir en esta lógica de supervivencia en lugar de decir, güey, pues, ¿cómo podemos generar espacios de resistencia, güey? Incluso este podcast es un espacio de resistencia porque estamos cuestionando Claro. la propia lógica de la realidad que vivimos todos. Sí, sí, exacto. Estamos sacrificando aquí unas horas de grabación, de edición y todo, donde podríamos, pues, no sé, a lo mejor trabajar en otra cosa más, pero al final decidimos por resistir de esta forma, ¿no? Y me gustaría analizar también, por último, sobre Dune.
el papel, como tú bien apuntaste, del Bene Gesserit, que hasta en pues si fuera latín sonaría como el bien hacer o el bien engendrar, algo así. Si te das cuenta, que supongo que sí te diste cuenta, pero siguen sin confiar en que Paul sea el Mesías, obviamente. Os digo, se ve como cuando la viejita, se asemeja a una papisa, le dice algo a Paul de que ten cuidado con lo que vas a decir, justo en el momento en que él está tomando ya su papel como Mesías y él la manda a callar con la voz esta poderosa que simula como la fuerza de Star Wars, ¿no? O sea, Sí, la manda a callar. tal cual. Es porque ella no está diciendo, bueno, piénsalo bien, porque estás a punto de hacer una yihad intergaláctica de que se va a acabar el mundo, el universo, y si lo sigues haciendo, pues va a pasar. Y la otra cosa que me hizo notar eso fue, hay una escena en la cual este personaje que interpretó de una forma pues magistral Austin Butler, el tal Fate Rafa, el sobrino del varón, el que está loco, pelón así, que mató a los últimos Atreides en el Coliseo de los Harkonnen. Este hombre también era un candidato a ser el supuesto Mesías del Bene Gesserit. Tanto así que el Bene Gesserit manda a una de las sacerdotisas, una de las más jóvenes, digamos, a tratar de seducir a Fade y pues al final lo logra seducir. Tanto así que ella, después de dar su reporte, dice, ¿saben qué? Fade, o sea, sí puede ser, tiene fortaleza, tiene todos estos perks, no más que él es débil en la carne, ¿no? Él es lujurioso, entonces yo lo logré seducir y si pasa cualquier cosa, aquí tenemos sus genes asegurados, estoy embarazada, su linaje asegurado. Y entonces ella ya trae el hijo de su primo, güey. Pero él no sabe que ella ya está embarazada del güey que acaba de matar en duelo, su primo, el Harraken, este chavo que tú mencionas, y que entonces va a repetir la misma historia, güey, que él vivió. Él fue hijo ilegítimo de su papá y su papá nunca lo supo. Y aquí vamos como en la parte nietzscheana de, güey, el eterno retorno, ¿no? Estamos condenados a repetir la misma historia. Pues yo con eso cierro, Mau. No sé si quieras tú comentar algo más. Digo, igual valdría la pena después hacer otra cápsula, si quieres, otro episodio con poco más del análisis de lo que estamos hablando, pero creo que es infinito, güey. O sea, este universo está muy chingón para analizarlo. Da para mucho, da para muchísimo y aquí creo que lo único que me confirmó esta película, digo, ya me lo han confirmado muchos hechos históricos y actuales, es que la política es para... No tiene sorpresas, más bien tiene sorprendidos. Los únicos sorprendidos son los que no eran del Bene Gesserit. El Bene Gesserit sabía todo lo que iba a pasar, absolutamente todo. Y los únicos sorprendidos, pues sabemos quiénes fueron. Fueron los que parecen ser los caballos en el tablero del ajedrez, pero en realidad son peones también. Entonces, está muy cañón. Güey, déjame y termino, porfa, con un poema de Borges que está poca madre, güey, que justamente creo que podría concluir cómo es que el Bene Gesserit, ¿no? Dice... Otro crítico del poder. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba de su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Jorge Luis Borges, maestro. Sí, claro. Dios me lo tenga en su gloria, ¿no? Brutal. No, brutal. Sí, enmarca muy bien todo este contexto que platicamos. Y pues, ahora sí que con este último poema, gran comentario, es momento de cerrar este episodio especial. Después tal vez retomaremos el tema de Dune. Igual, pues, conforme salgan más noticias o incluso otra película, pues ya veremos qué show. Pero sí, véanla por favor.
Y pues nosotros hasta aquí llegamos, nos salimos del laberinto y vamos a encontrar al siguiente dragón después. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Calabozos y Dragones. Bye. Calabozos y Dragones.